Eres tú como el agua de mi fuente. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Bueno, yo ahora algo más calentito, pero he salido a dar una vuelta y estaba congelado porque hace un frío tremendo. Aquí en el ordenador tengo que hacen 3 grados bajo cero en Austria. Muy buenas tardes, esto es de nuevo una semana más, la tarde en directo, el día del día 5 de febrero del año 2023. ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Ya espero que os vayáis incorporando a esta transmisión poquito a poco. Bueno, pues eso, esta tarde ha hecho mucho frío en Austria y parece que va a seguir haciendo bastante frío en Austria. He empezado esta vez cantando el Eres tú de Mocedades, de Juan Carlos Calderón. Se cumplen este 2023 50 años. Hola mamá, ¿qué tal? Se cumplen 50 años desde que Mocedades quedó en segundo puesto en Eurovisión, que fue en el año 1973. Ahora los Mocedades andan como el Rosario de la Aurora. Hay 3 formaciones del grupo de Mocedades para un lado y para otro. Están con juicios y todas esas cosas por una cuestión de la cuestión de la marca de Mocedades. Y he empezado cantando esto porque ayer se celebró la final del Benidorm Fest y ganó Blanca Paloma, que representará a España en Liverpool, en este Festival de Eurovisión, que será, como todos los años, si Dios quiere, en mayo. Normalmente lo que sucede es que, lo que sucede es que se celebra en el país ganador, que el año pasado fue Ucrania, con aquella canción que se llamaba Estefanía, si no recuerdo mal, y lo que pasa es que, claro, en Ucrania, por razones obvias, pues en este momento pues no se puede hacer nada, ni Eurovisión, ni nada, porque puede haber desperfectos y daños personales. Son ahora mismo las 7 menos 3 minutos de esta tarde, del día 5 de febrero del año 2023. Yo soy Paco Bernal, esto es, lo dicho, la tarde en directo. Y hoy, por cierto, y esta semana también ha pasado otra cosa, y es que Austria ha nombrado a las que serán sus representantes en el Festival de Eurovisión de Liverpool, que se celebrará en mayo y competirán, bueno, si pasan la final, porque las austriacas son 2 chicas, tendrán que pasar la final, y tendrán que competir con Blanca Paloma por el favor del público, por los eurofans, los televotos y todas esas cosas. Pues eso. Esta semana las competidoras, las cantantes que va a mandar Austria, la ORF, a competir a Eurovisión, se llaman Tella y Selena y se conocieron en un talent show, en esa especie de Operación Triunfo que se llamaba Starmania. Se conocieron, se cayeron muy bien, se hicieron amigas y parece ser que en ellas ha recaído la decisión de la ORF de mandarlas al festival a competir por los votos. Por lo demás, ha sido una semana bastante movidita, sobre todo en el aspecto político. Y el miércoles tuvimos una noticia sorpresa. Una noticia que en este momento nadie se esperaba, aunque todo el mundo estaba deseando que sucediera. Y de hecho, además, estas transmisiones, cuando empezaron, pues hubiera sido la noticia que yo hubiera querido dar. Estas transmisiones empezaron en marzo del año 2020, como sabéis, cuando empezó la pandemia. Bueno, pues esta semana se ha anunciado que la pandemia se termina. El gobierno, por orden gubernativa, ha dado por terminada la pandemia de coronavirus. Luego vamos a contar un poquito qué significa todo esto, qué significa y cuánto tiempo aún van a durar las medidas contra el coronavirus, cuánto tiempo aún van a estar en vigor. Bastante más, por cierto, que en Alemania se van a acabar, en nuestros vecinos de arriba se va a acabar el día 7 de abril. En fin,
Vamos a hablar de bastantes más cosas y luego después vamos a tener una conversación muy interesante, de verdad, muy interesante con Daniel Vizcayo, que es solista de la Ópera de Viena, de la Ópera Estatal de Viena, al que ya conocéis. En cualquier caso, como ya son las 7, entra ahora mismo la cabecera de La Tarde en Directo. Allá que vamos. Muy buenas tardes, buenísimas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta tarde en directo del día 5 de febrero del año 2023. Yo soy Paco Bernal, lo pone aquí debajo. Ah, no, lo pone aquí debajo. Soy la persona que os escribe todos los días o casi todos los días en Viena Directo contándoos las noticias que importan en Austria, todo lo que es necesario saber con su contexto y como debe ser. O sea, plato principal con guarnición. Y nada, esto es, lo dicho, La Tarde en Directo, este espacio en donde pues todas las tardes de domingo examinamos o vemos un poquito lo que ha dado de sí la actualidad de la semana. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por ver esta transmisión y escucharla, y también muchísimas gracias a todas las personas que, como digo siempre, en algún momento del futuro, o sea, a posteriori, verán esta transmisión en diferido utilizando los canales que existen para hacerlo, que son tres. En www.vienadirecto.com, en YouTube, o sea, en el canal de YouTube de Viena Directo, y en esta misma página de Facebook, en donde quedará esta transmisión guardada voz y quedará guardada mi voz y mi imagen. Pues eso, son ahora mismo las 7:02 de esta tarde, y quisiera yo, ya que estamos aquí, ya que estamos en ello, que hemos empezado muy eurovisivos y bueno, vamos a hablar de Eurovisión de aquí a mayo, porque claro, naturalmente pues las diferentes delegaciones de los diferentes países pues van a intentar todo lo posible que se hable de ellas, que se hable de estas, de los cantantes y de las cantantas que van a ir a Eurovisión. Pues vamos, a mí me gustaría preguntaros, si os apetece contestar, ¿cuál ha sido vuestro recuerdo de Eurovisión, vuestro recuerdo, la canción que más os ha gustado o cualquier cosa de estas relacionada con Eurovisión? Hoy, como digo, aparte de esto de Eurovisión, vamos a hablar de otras cosas. Por ejemplo, vamos a hablar de esta noticia que hemos tenido el miércoles pasado con relación al fin de la pandemia. También vamos a hablar de las consecuencias de la que fue la noticia del domingo pasado, o sea, el trastazo electoral, el revolcón electoral, revolcón en el mal sentido, en el sentido taurino, el revolcón que sufrió el Partido Popular Austriaco en las elecciones de Baja Austria y que ha causado un auténtico terremoto en toda la política austriaca. Vamos a hablar también de las desafortunadísimas declaraciones de Gottfried Waldhäusl, un político de la extrema derecha austriaca, que ha provocado también otra serie de reacciones, unas mejores y otras peores. Y por último, la segunda media hora la vamos a dedicar a tener una conversación muy interesante con Daniel Vizcayo, solista de la Ópera Estatal de Viena, que va a hablar con el que vamos a conversar a propósito de algo que está en boca de todos en estos momentos y que es interesantísimo, y es la salud mental, el arte y la salud mental. O sea, las estrategias que las personas, que todo el mundo podemos implementar es esa palabra que está de moda, que las estrategias que podemos implementar
para mejorar nuestra salud mental, para hacernos más resilientes, soportar mejor la presión de una persona que por su trabajo, o sea, que es practicar el arte al más alto nivel, tiene que convivir con esa presión un poco como todos. Todos tenemos también pues estrés y cosas así. Pues de todas estas cosas nos va a hablar Daniel Vizcayo en la segunda media hora del programa. Ahora a las 7:05, como os decía, pues voy a dar oficialmente la noticia, bueno, oficialmente de viva voz, porque ya lo hice en su momento en el blog, voy a dar la noticia que todos hemos estado 3 años esperando. Concretamente, ahora hace 3 años, desde que se detectaron los primeros casos de coronavirus en Austria. Fue en las zonas de vacaciones de montaña. Y ahí empezó todo. Unas semanas más tarde, el día 13 de febrero del año 2020, pues Austria se quedaba confinada como el resto de Europa. Aquel primer confinamiento que marcó el principio de la pandemia y fue la primera medida drástica que se hizo para controlar la expansión del coronavirus. Pues eso, el 30 de junio del año 2023, o sea, el último día de junio del año 2023, oficialmente la pandemia será historia en Austria. O sea, se terminarán todas las medidas que el gobierno tiene implementadas en este momento para contener la expansión del coronavirus. El coronavirus se queda, por supuesto, por supuesto, el coronavirus se queda, pero pasa a ser una enfermedad normal, exactamente igual que la varicela, el cólico nefrítico, el dolor de menisco y otra enfermedad cualquiera. Por el camino, 21.000 personas han muerto en Austria del coronavirus directamente, sobre todo al principio, cuando no había vacunas, del coronavirus directamente o de enfermedades conexas con él. Y 5,78 millones de infecciones se han registrado desde febrero del año 2020. Bueno, el salto cualitativo y cuantitativo en la lucha contra el coronavirus llegó, como todos sabéis, en diciembre del año 2020, en donde se pusieron en marcha las vacunas contra el coronavirus. Y las vacunas no solo evitaron que muriera muchísima gente, muchísimas personas, sobre todo las más vulnerables, sino también, como está demostrado, pues muchas personas se protegieron contra el llamado COVID de larga duración, la COVID persistente o el long COVID en alemán. Eso se terminará, como digo, el día 30 de junio de este año. ¿Y qué va a pasar a partir de ese momento? Bueno, pues a partir de ese momento se va a terminar principalmente la obligación de llevar mascarillas en las residencias de ancianos y hospitales. Hay que tener en cuenta que esta obligación de llevar mascarilla es lo único que queda en gran parte de Austria para contener la COVID. Y diréis, los que estáis sobre todo escuchándome en este momento desde Viena, ¿y qué va a pasar con los transportes públicos? Porque en Viena tenemos que llevar mascarilla, tapabocas, en los transportes públicos. Es obligatorio y, como han comprobado dolorosamente muchas personas, pues si no llevas mascarilla y te pillan, pues te pueden multar y te cae una multa. Bueno, pues parece ser que con muchas resistencias, por lo menos, el gobierno de la ciudad de Viena, que como sabéis también es un estado federal, el gobierno de la ciudad de Viena ha dicho que por lo menos la obligación de llevar mascarillas durará hasta finales de marzo. O sea que vamos a estar hasta finales de marzo como poco llevando mascarilla. Una vez llegue el día 30 de junio y el coronavirus pase a ser, si no pasa nada, o sea, toquemos madera,
y el coronavirus pasa a ser, si no pasa nada, una enfermedad absolutamente como las demás, como la gripe, también van a pasar más cosas. O sea, se terminará la obligación de llevar mascarilla, como digo, y tampoco hará falta una cosa que sí pasa ahora, y es comunicar la infección a las autoridades. O sea, sobre todo el punto principal es que se termina esa obligación de comunicar a las autoridades que uno está enfermo. Ahora, pues eso, cuando llegue el día 30 de junio, pues eso dejará de ser así. Y por supuesto, con el fin de la obligación de comunicar la infección de coronavirus a las autoridades, también va a acabar la obligación de guardar 5 días de cuarentena, como la ley dice ahora, y la posibilidad, y por lo tanto, no hará falta para liberarse de esa cuarentena, hacerse un test y que ese test dé negativo. También se van a cerrar los centros de vacunación que se han abierto. En Viena hay varios aún, entre ellos, por ejemplo, el que está en el Austria Center, detrás de la ONU. Y si se cierran esos centros de vacunación, diréis vosotros, ¿hará falta seguir vacunándose? Probablemente sí, probablemente habrá que hacerse, pues vacunarse, la vacuna de refuerzo como hasta ahora. Una vez anualmente, como con la gripe y todas esas cosas, pero se pasará a uno a ir a la consulta de su médico, del médico de cada uno, a que le inyecte la vacuna en cuestión, si es que es así. Como sabéis, se hizo un amago de tener una vacunación obligatoria, el gobierno así lo aprobó, pero no terminó de cuajar la medida porque no hubo necesidad, por suerte, porque no hubo ningún peligro de que el sistema sanitario colapsase. De todas maneras, esto de la vacunación es un poquito, todavía está un poquito en el aire porque el gobierno austriaco sigue pensando en cómo lo van a hacer y todavía no tienen nada claro si van a ser los médicos de cabecera o las condiciones en que se van a desarrollar, las condiciones concretas en que se van a desarrollar estas campañas de vacunación, que probablemente lo que pasará será que nos pongamos la vacuna de la COVID y la vacuna de la gripe, sobre todo las personas que ya vayamos siendo mayorcillos, que ya vayamos siendo mayores y vayamos pasando a ser de población de riesgo. La vacuna, como ya todo el mundo sabe a estas alturas, no solo es el medio más eficaz para evitar los cursos de riesgo de la COVID, los cursos graves de la COVID, sino que también evita y protege muy mucho de un mal mucho más desconocido y que para muchas personas pues es bastante gravoso, como es la COVID de larga duración, el long COVID. Entonces, pues eso, la vacunación va a seguir siendo necesaria. Otra cosa que anunció el gobierno es que a lo largo de este año, se va a rehacer o se va a sustituir la ley de epidemias de Austria, que ha obligado al gobierno, que ha demostrado sus límites durante esta pandemia de la COVID, y que estaba en vigor nada más y nada menos que desde el año 1913, o sea que tiene 110 años la ley, es una ley que ha salido muy buena. Pues esta ley va a ser modificada por el gobierno austriaco para adaptarla a los nuevos tiempos. Como sabéis, la ley de epidemias del año 1913 pues se puso en vigor o se dictó, se promulgó para la anterior epidemia grande, que es la ley que fue la de gripe o gripe española, se llama aquí, o influenza. Pues eso, el día 30 de junio pues dejará de pasar lo que pasa hoy y la COVID pasará a ser una enfermedad absolutamente común y silvestre y absolutamente normal. Eso sí, ¿qué puede pasar de aquí al 30 de junio? Puede pasar, por ejemplo,
y esperemos que no pase, que haya alguna nueva variante de la COVID que lleve a tomar medidas. O no, entre el 30 de junio y la aprobación, mejor dicho, entre el 30 de junio y la aprobación de la nueva ley. Puede pasar que exista o que aparezca una nueva variante de la COVID. Entonces, en ese caso, el Parlamento austriaco tendrá que tendrá que aprobar nuevas medidas. Enlazando con esto, bueno, son las 7:15, en primer lugar, las 7:15 de este 5 de febrero del año 2023. Yo soy Paco Bernal, esto es La Tarde en Directo y como todas las tardes de domingo a partir de las 7, entre las 7 y las 8 más o menos, pues estamos dando un poquito de, una vueltecilla a lo que ha sido la actualidad de la semana, marcada por dos temas. Por tres, en realidad. Esta noticia que os comentaba en primer lugar del fin de las medidas anti-COVID. Luego, las consecuencias del terremoto, del auténtico terremoto político que han supuesto los resultados de las elecciones de Baja Austria. Y por último, pues las desafortunadísimas declaraciones en un programa en directo de alguien que, por cierto, tenía ya un historial en ello, que es el diputado de extrema derecha, el político de extrema derecha, no es diputado, es diputado regional, Gottfried Waldhäusl, le hizo comentarios bastante feos y bastante racistas a una niña, a una colegial, en directo en un programa de Puls 4 que se llama Pro y Contra. En fin, muchísimas gracias por estar escuchando esta transmisión en directo y muchísimas gracias a todas aquellas personas que en algún momento del futuro escucharán esta transmisión utilizando los medios que existen para ello, que como digo siempre, pues son www.vienadirecto.com, esta misma página de Facebook en donde quedará todo guardado para que podáis disfrutarlo hasta en sus más mínimos detalles, y también en el canal de YouTube de Viena Directo. Por cierto, esta semana también ha habido otro estreno, con un pelín de retrasillo, porque por cuestiones técnicas yo dije que lo iba a colgar el viernes, pero en realidad lo colgué el sábado por la mañana, y es una serie de documentales, son cortitos, muy amenos, han quedado muy bien, a propósito de la historia de España. O sea, la premisa que a mí me parecía muy sugestiva y que por eso he hecho yo esta serie es qué hubiera pasado si el franquismo en España, en vez de durar entre 1936 y 1975, o sea, que duró una eternidad, casi 40 años, pues hubiera durado solamente hasta el año 1946 y la dictadura hubiera desaparecido con el fin de la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que yo me lo he pasado fenomenal escribiendo la serie y haciéndola también, porque siempre es muy divertido, pues yo qué sé, pensar qué hubiera sido, qué hubiera podido pasar si en vez de ser España una dictadura, pues por ejemplo hubiera llegado el dinero del Plan Marshall, el plan de reconstrucción europea, los millones del Plan Marshall. ¿Qué hubiera pasado con la economía española? España probablemente hubiera sido un país muchísimo más parecido a Italia de lo que fue después. De eso vamos a hablar, o va a hablar la serie, en el segundo capítulo que se estrenará este viernes, que colgaré este viernes en el canal de YouTube. Como sabéis, en el canal de YouTube de Viena Directo podéis ver no solo estas cosas, sino los programas antiguos de La Tarde en Directo. Podéis ver también reportajes, pequeñas postales de Austria que grabo de vez en cuando, y también podéis ver estos programas y las entrevistas de La Tarde en Directo. Aquí, para refrescaros la memoria y abriros un poquito el apetito, aquí os dejo otra vez la cabecera de otra historia de España, la serie la primera serie de docuficciones que he hecho para el canal de YouTube.
Como os digo, el segundo capítulo estará disponible este viernes que viene, si Dios quiere. Y estará dedicado, pues eso, a los americanos. Os recibimos con alegría. ¿Qué hubiera pasado si hubiera llegado la ayuda americana a su tiempo en los años 50 a España? Mirlex Escalante, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que estés muy bien. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por tu saludo, como muchas gracias a todos los que estáis viendo esta transmisión, que vais y que venís. A ver, ¿dónde íbamos? Bueno, estábamos hablando de la vacunación, estábamos hablando del coronavirus. Y una cosa muy curiosa, enlazando con nuestro siguiente tema, una cosa muy curiosa es que en aquellos sitios en donde la tasa de vacunación contra el coronavirus es más baja, la extrema derecha, o sea, el FPÖ, ha triunfado más en las elecciones de Baja Austria. El resultado de las elecciones de Baja Austria del domingo pasado, o sea, de hace una semana, fue un auténtico terremoto que ha cambiado, se puede decir, la faz de Austria, sobre todo en esos segundos niveles regionales. Y se está preparando, y todo el mundo tiene la sensación de que se está preparando algo. Bueno, en primer lugar, el Partido Popular Austriaco va a necesitar para gobernar un socio en Baja Austria. No se sabe cuál será, no se sabe si será el Partido Socialdemócrata, el SPÖ, o no se sabe, que por cierto ha cambiado de responsable porque el señor Schnabel, que era el candidato, dimitió y ha sido sustituido por una persona bastante más joven. O si será la extrema derecha que ha recogido todos los votos que el Partido Popular Austriaco ha perdido. No se sabe qué va a pasar, supongo que habrá un periodo de negociaciones. El Partido Popular Austriaco siguió siendo el partido más votado en su momento. Pero una de las cosas que también ha sucedido, William Osorio está ahí. Hola, Paco, dice, muchas gracias por informarnos de todo lo que sucede por acá. Muchas gracias, William, por estar ahí viendo esta transmisión. Y a ti, Mirlex, también, muchísimas gracias por estar ahí. Dice, gracias por mantenernos informados siempre. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Espero, de verdad, os agradezco mucho vuestra atención y os agradezco también y espero que por lo menos hacerlo bien. Jorge Rodríguez dice, hola Paco, y además me pone muchos signos de admiración. Muchísimas gracias por estar ahí, Jorge. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y que no estéis pasando demasiado fresquete. Porque la verdad, en Austria hoy hace muchísimo frío. Ha hecho un día de sol muy bonito, pero ha hecho un día de, pues eso, bastante frío. Ahora mismo aquí me pone el ordenador que en el exterior de nuestros estudios hay 3 grados bajo cero. Siempre he deseado poder decir esto del exterior de nuestros estudios. Bueno, pues esta semana también, un poco a colación también de este batacazo que el Partido Popular Austriaco se ha llevado en Baja Austria, Paco está ahí también, dice, muy buenas Paco y compañía, dice, tengo estalagmitas en la nariz ya. Pues sí, o sea, me lo puedo creer, que te cuelguen carámbanos de la nariz. Ahora he salido, bueno, por la mañana os tengo que contar aquí un secreto, ahora que no nos oye nadie, os tengo que contar un secreto. Yo todos los domingos por la mañana, antes de seguir con el partido, con la ultraderecha austriaca, todos los domingos por la mañana yo voy a hacer yoga, que es una cosa que la verdad me hace mucho bien. Lo he descubierto tarde, pero mira, mejor tarde que nunca. Y voy a hacer yoga. Además tengo una profesora de yoga que es muy simpática, que se llama Jacqueline, por cierto. Y esta profesora de yoga pues nos mueve todas las articulaciones y todas esas cosas. Claro, como esto es Austria,
como This is Austria, el yoga es tempranito, domingo tempranito por la mañana. Dice, en Madrid 13 grados, dice mi madre. Madre mía, qué suerte. Pues eso, es a las 9 de la mañana y entonces yo voy a hacer yoga todas las mañanas y todos los domingos por la mañana y la verdad es que hoy hacía bastante fresquete. Además anoche ha nevado bastante. Y luego, pues eso, he estado preparando la emisión y todo este tipo de cosas y luego he salido a dar una vuelta por la tarde y hacía un frío tremendo. O sea, he dado una vuelta muy escasa, muy escasa, muy escasa porque se me han quedado los pies como témpanos de hielo. O sea, una cosa tremenda el frío que hacía. Bueno, lo dicho, os voy a contar la última cosa, la última cosita antes de darle paso a Daniel Vizcayo. Bueno, esta semana ha habido, pues eso, el Gottfried Waldhäusl, que es un diputado regional de la extrema derecha austriaca, hizo unas declaraciones bastante tremendas en un programa de debate de la tele privada Pulsvia, en donde una niña le preguntó, oiga, señor Waldhäusl, si usted cerrase si se cerrasen las fronteras, si se hubieran cerrado las fronteras, como usted dice, pues ni mis compañeros ni yo podríamos estar hoy yendo al instituto aquí en Viena. Y entonces el señor este dijo algo así como que hubiera sido muchísimo mejor que la niña ni sus compañeros hubieran estado en Viena en aquel momento. Bueno, este Waldhäusl también, por ejemplo, fue una persona que creó en Baja Austria un centro para refugiados, para demandantes de asilo y los rodeó, por cierto, menores, y los rodeó de alambre de espino y les puso vigilantes con porras de goma. Los demandantes de asilo y los refugiados, como es evidentísimo y cae por su propio peso, pues no son de ninguna manera delincuentes. Este señor bueno, aquí no se puede decir lo que es este señor. Y lo malo es que al calor de las declaraciones de este Waldhäusl, de este Mequetrefe, pues algunos, este señor, exactamente, este señor, pero este señor, Paco, es una cosa descriptiva. Lo de señor le queda grande, exactamente, lo de señor le queda muy grande, le queda muy grande. Pues al calor de las declaraciones de este individuo, un grupo que os sonará a los que seáis lectores de Viena Directo, que es un grupo también de extrema derecha, los famosos identitarios, pues fueron al instituto donde estudia la clase de esta chica, de esta niña que hizo la pregunta, y no solo pusieron delante del instituto una pancarta, un pancartón racista y asqueroso, sino que también tiraron diferentes panfletos, flyers y cosas así, igual de nauseabundos que el pancartón y del mismo contenido racista que el pancartón. La buena noticia es que pues políticos, todo el resto de los políticos decentes, de los partidos decentes del arco parlamentario austriaco, han protestado, han condenado las declaraciones de este señor, e incluso el alcalde de Viena, bueno, parte de algunos políticos de los Verdes, por ejemplo, invitaron a la clase de esta chica al Parlamento, a que vieran el Parlamento, y además les dejaron sentarse en los escaños del grupo parlamentario de extrema derecha, como diciendo, señores, estamos aquí, nosotros también somos parte de esta ciudad, contribuimos a la riqueza de Austria, contribuimos a la diversidad de Austria. Y eso, pues fue una cosa bastante dura, bastante dura. El alcalde de Viena, por cierto, también les ha invitado. Waldhäusl, como el partido está en
está en un curso ascendente, pues Waldhäusl pues, ha tenido el respaldo de su partido, que, bueno, por otra parte, pues era lo esperable. En fin, son las 7:29 de este 5 de febrero del año 2023. Yo soy Paco Bernal, esto es La Tarde en Directo, como todos los domingos por la tarde, como en esta fresquísima tarde. Muchísimas gracias por estar viendo esta transmisión y dentro de un minutito voy a dar paso a una conversación interesantísima, porque ya estaréis cansados de mí, con Daniel Vizcayo, que es solista, bailarín solista de la Ópera de Viena. Y no solo eso, sino que se puede decir que es un fantástico bailarín, pero es todavía una mejor persona. Daniel Vizcayo estuvo hablando conmigo a propósito de un tema que en este momento está en boca de todos y que es la salud mental. ¿Cómo afronta él, que es una persona que vive sometido a mucha presión por su trabajo, por el nivel de exigencia que tiene la Ópera de Viena? ¿Cómo afronta él pues todo su trabajo y toda la presión pues que conlleva su labor? Y la verdad es que, como siempre, fue una conversación interesantísima, agradabilísima, que os invito a que escuchéis, porque la verdad es que fue como digo, agradabilísimo. Y creo que además no solo es agradabilísimo, sino que es una conversación con un tema muy útil y que está muy de actualidad, porque todos estamos sometidos a estreses, presiones, historias, etcétera, etcétera. En fin, os dejo con Daniel y que la disfrutéis. Hasta ahora. Muy buenas tardes de nuevo, y en esta tarde invernal tengo el placer de tener otra vez aquí a Daniel Vizcayo. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantado de estar aquí. Nada, un placer y nada, yo muy agradecido de tenerte. Hoy, antes de empezar con esta conversación, estábamos hablando del tema que íbamos a tratar, y yo creo que en general nuestras charlas se han orientado a ver hacia cosas útiles, ¿no? Hacia cómo puede el arte en general o la práctica de una profesión como la tuya puede enriquecer la vida de la gente, la vida de las personas de alguna manera. Y yo creo que una de las cosas que está en boca de todos en este momento es la salud mental. Cómo una práctica determinada artística, sobre todo al nivel en que tú la ejerces, pues puede puede poner esa salud mental en peligro, y cuáles son las estrategias que uno puede utilizar y que uno puede, como se dice ahora, implementar, que es una palabra que vale un poco para todo. ¿Cómo se puede implementar? Se pueden implementar estrategias, remedios, antídotos contra ese tipo de cosas. ¿Qué haces tú? ¿Cuáles son tus estrategias personales? ¿Se aprende? Cuando a uno le dan clases, ¿se presta atención a eso también? O sea, digamos que yo he aprendido por mi cuenta, porque eso en la escuela nadie te enseña, o ningún profesor viene a decirte, oye, mira, para generar el estrés, o sea, para controlar el estrés y para sobrepasarte en estos momentos, existe esto y esto y esto. Yo creo que eso lo he ido consiguiendo yo un poco por mi cuenta. Mucho de ello ha sido la concentración. Mira, la concentración es algo muy importante para impedir que los pensamientos que te puedan llegar a la cabeza se formen, ¿no? Y tomen espacio y ya no podamos volver a concentrarnos y a quitárnoslo, ¿no? Entonces muchas veces lo que yo hago es ser consciente de cuándo esos pensamientos negativos vienen a mi cabeza
y también utilizar como recurso quizás una palabra que te puedas repetir de forma a que encuentres esa concentración. Por ejemplo, yo que sé, tengo aquí taza. Entonces, todos los momentos en los que yo estoy bailando, tengo una sensación de estrés, de ansiedad, si me repito esa palabra, como puede ser taza, taza, digamos que impido que se me vaya la concentración y impido que esa sensación o esa atmósfera negativa o de ansiedad venga a tomar espacio, ¿no? Eso como, o sea, digamos como una técnica. Luego también mucho de la respiración, ¿no? Ser consciente, esto es muy importante, de mantener una respiración constante. Eso al bailar, cuando, o sea, yo lo llevo a mi campo, ¿no? Cuando estás estresado antes de salir a escena o antes de, en el estudio, de realizar una variación, empezar ya con la respiración, a llevar una respiración fluida, una respiración constante. Esto me ha permitido que luego cuando estoy bailando, en esos momentos antes de bailar, porque sobre todo es antes de bailar que estás nervioso, luego ya cuando estás ahí bailando ya se te olvida. Pero utilizar la respiración antes de esos momentos me ayuda a encontrar la concentración de la que hablaba antes y digamos a no ponerme tan nervioso o a evitar esos momentos de ansiedad. Uh-huh. Luego también, y esto también eso es algo que quiero poner hincapié y que me parece, no sé, interesante, y es a veces reírse un poco de la situación, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, me ha pasado eso. Estaba en el estudio y estamos ahora trabajando con un programa que la semana que viene vamos a estrenarlo en el Folks OPA, Promethean Fire se llama el programa. Y hoy ha sido la primera vez que hacíamos la pieza desde el inicio hasta el final, ¿no? Después de haberla ensayado, pues ahora, hoy... Y ha sido, o sea, para mí ha sido un poco desastre, pero es normal, es que es la primera vez que lo hacemos, ¿no? El primer Pero, ensayo siempre es malo. claro, Incluso te diría que el primer ensayo que sea malo es bueno. y eso Sí. es verdad, y eso es verdad. Sí, sí, o sea, los estrenos, o sea, los ensayos hemos tenido muchos ensayos antes. Yo cuando hago un ensayo general malo, a veces casi que lo prefiero a que haya sido un ensayo general bueno, porque siempre tengo esa presión de decir, ostras, el ensayo general ha sido bueno, entonces tengo que hacer la premiere, el estreno tengo que hacerlo igual de bien. Y claro, que ya cuando empezamos a comparar, ya pierdo la concentración y ya va mal la cosa. Uh-huh. No, y además... Perdón, Sí, un momentín nada más. Lo que tiene es que cuando un ensayo general es malo, generalmente sabes por dónde, sabes los puntos débiles, ¿no? Y entonces cuando llegan en la representación auténtica, pues estás atento. Sí. Dices, Perdón, bueno, ya eso ya no puede volver a pasar porque ya ha pasado, ¿no? Entonces estás más tranquilo y dices, bueno, pues ya lo peor que he podido hacerlo ya lo he hecho. Ahora ya toca hacerlo bien. Y entonces lo que ha pasado hoy es que creo que generalmente los bailarines somos muy perfeccionistas, ¿no? Entonces queremos que en el primer ensayo que hagamos que sea perfecto. Y tenemos una imagen de nosotros, yo creo que en general, ¿no? Quizás la gente en general tiene una imagen ideal de sí mismo. Pero que luego, cuando nos vemos en un vídeo, nos escuchamos en un audio, decimos, uy, pero esta persona soy yo, qué horror, no me gusta mi voz, no me gusta cómo me veo en el vídeo, cosas así. Tendemos, o al menos yo tiendo a idealizarme, ¿no? No, nadie se gusta. Sí, sí. O sea, eso es así. Porque además, primero, tu voz grabada no te gusta porque no escuchas, porque nosotros dentro de nuestra cabeza no escuchamos la voz que sale al exterior. Y entonces es una voz como extraña. Y luego, yo te lo digo como fotógrafo, generalmente no nos gustamos porque tenemos de nosotros una imagen
cuando nos miramos no nos vemos, ¿sabes? O sea, nos vemos generalmente en este busto que me estás viendo tú ahora mismo ahora, en la ventana, en el espejo del cuarto de baño y ya. Entonces, eso pasa cuando te hacen fotos, por ejemplo, a otra persona que no eres tú, que dices, este no soy yo, es lo que tú dices, no te reconoces. Uh-huh. Sí. Porque claro, tú te ves de forma material, o sea, todo tu ser, sin verte en un vídeo o sin verte en una foto, es mucho más que ese ser material que tú estás viendo en una foto o en un vídeo. Es los pensamientos, las reflexiones, tu personalidad, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú ves un vídeo o una foto de ti, solo ves un cuerpo eh, que no tiene, digamos, esa alma o esos pensamientos, esas reflexiones. Entonces, Uh-huh. aquí falta algo, ¿no? Y quizás sea eso lo que te hace eh, no apreciar o no apreciar del todo esa imagen exterior que ves de ti. Pero también ocurre que cuanto más te oyes o cuanto más te ves, al final acabas acostumbrándote, ¿no? Y te afecta menos esa imagen. Yo me acuerdo las primeras veces que me veía en vídeo era como, qué horror, pero luego, conforme te vas viendo cada vez más, te vas apreciando un poco más. Uh-huh. Y entonces lo que me ha pasado hoy eh, es que ha sido una sensación de esas, de decir, qué horror, Daniel, qué mal lo has hecho, esto podía haber estado mucho mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya te vas metiendo en ese pensamiento y te coge todo el día. O sea, si te dejas meter en ese pensamiento, te amarga todo el día, el resto del día. Y ya estás con lo que se dice, con una mala mood, con un Uh-huh. sentimiento malo, ¿no? Porque te centras solo en eso. Y entonces estaba yo ahí pensando, mientras me estaba cambiando en el vestuario, y de repente me he dicho, pero Daniel, por favor, qué tontería. Eh, y me he reído. Y el hecho solo de reírme por la situación, decir, pero no te vas a pasar aquí así todo el día, con esto en la cabeza, con esta negatividad. Entonces el hecho de reírme me ha permitido ver las cosas buenas que también había hecho en ese ensayo. Decir, bueno, a ver, era la primera vez que lo hacía. Esto ni tan mal para haber sido la primera vez. No te has equivocado en esto, etcétera, ¿no? Entonces, podemos tomar esa situación de dos formas diferentes. Centrándome únicamente en lo malo, entonces ya me amargo el día y seguramente me ocurran cosas malas por esa situación mental que creo, o bueno, puedo reírme de la situación e intentar ver las cosas positivas. Y al final es eso, es lo que he hecho y no, y el día al final ha ido bien el resto del día. No ha sido tan malo como se esperaba. No está tan mal, no está tan mal. Hombre, recapitulando, eso, yo creo que una de las tres cosas que has dicho, lo que tienen en común es que generalmente las situaciones de estrés, de ansiedad, pues son un ciclo de pensamiento que se alimenta. O sea, es una nube lo hablábamos antes también, que se va retroalimentando. Entonces, tanto la palabra que sirve de clave de luz roja y que rompe ese ciclo de pensamiento, como controlar la respiración, que es muy importante. O sea, todas las técnicas de relajación, la mayoría están basadas en eso, en el control de la respiración. Yo creo que también porque inconscientemente controlar la respiración da una sensación de control sobre cualquier situación en que eso se produce. Respirar también tiene unos efectos físicos, o sea, tomar aire tiene un efecto físico también. Cuanto más oxígeno tienes en sangre, pues más tranquilo estás. Y luego lo de reírse es que es evidente. O sea, reírse primero, para poder reírse de una situación, tienes que tomar distancia de la situación. O sea, eso significa que no estás implicado en la situación. Bueno, hay un dicho que dice que la comedia es tragedia más distancia. O sea, que yo creo que resume un poco eso también
eso que estabas tú diciendo, ¿no? Que es muy importante el verse desde fuera también en una situación y muchas veces, hombre, muchas veces también esa sensación, el miedo sobre todo, que el miedo es estrés, enfrentarse al miedo es también decir, bueno, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Y generalmente, viendo cualquier situación desde un punto de vista pues mínimamente realista o racional, pues generalmente no es tan malo, ¿sabes? Sí, sí. A mí me parece que, como lo que tú dices, reírse es distanciarte de la situación y del problema que esa situación te puede generar. Y hay unas cartas de una pedagoga americana, Mary Dickman, que a mí me encantan, que ella responde a un joven bailarín que quiere ser profesor, ¿no? Y entonces este joven bailarín le pregunta, pues, por todo, que cómo tiene que hacer para convertirse en un buen profesor, etcétera, etcétera. Y ella al final de estas cartas en las que le responde, dice una cosa que a mí me gusta y que viene a resumir lo que estamos diciendo. Que seguramente vayan a haber situaciones de estrés donde ella no sepa transmitir la información, ¿no? No sepa transmitir a sus alumnos el paso, lo que quiera decir, o se equivoque al corregir o al crear una coreografía, etc. Pero que lo más importante es que incluso en esos momentos tiene que venir la espontaneidad y tiene que venir la risa para calmar la situación Sí. y gracias a eso va a permitir, ¿no? que cosas nuevas y positivas surjan de ello, ¿no? Que siempre tendemos a querer ser tan perfectos y a querer hacer las cosas tan bien por la imagen que podamos dar de nosotros mismos, por por lo que puedan decir los demás, que muchas veces olvidamos mostrarnos sin barreras, tal como somos, ¿no? Y decir, bueno, pues mira, me he equivocado y no pasa nada. Y me río porque me he equivocado y ya está. Y eso me va a permitir también, pues, no quedarme en esa situación oscura, ¿no? Sino decir, bueno, pues sobrepaso la situación y ya está. Y me muestro tal como soy. Y eso la gente al final lo agradece Lo también, ¿no? agradece Porque muchísimo, lo agradece agradece muchísimo. cuando tenemos a una persona delante de nosotros que es natural ¿Mm? y que puede decir, oye, mira, lo siento, me he equivocado, es que yo me doy cuenta de que al final cuando tengo una persona así delante, esta persona me infunde respeto. Es decir, Ujú. oye, mira, pues es posible, o él puede decir que se ha equivocado. Y poca gente se atreve a decir que se ha equivocado, ¿no? Pero yo creo que la gente que realmente sabe decir que se ha equivocado es la gente que vale la pena. Ujú. Y además, sí, yo creo que lo hemos hablado ya en otras conversaciones que hemos tenido aquí, pero creo que si no lo hemos hablado, es hora de que lo hagamos. Yo creo que la verdad artística y la verdad humana son dos ríos paralelos. Todos desde niños, yo creo que además es una cosa instintiva que tenemos, que el ser humano lleva de serie, notamos la mentira. Y entonces yo creo que no hay nada que nos tranquilice más que lo que tú dices. O sea, de encontrar a una persona que de pronto se equivoca, que es una cosa que, por cierto, aquí ahora que no nos oye nadie, los austríacos llevan mal. Eh, ¿Los españoles lo llevamos mejor? Yo creo que sí, los españoles... yo creo que sí, aunque los españoles tenemos muchísimo sentido del ridículo mal entendido, creo yo. ¿No te parece a Sí, ti? sí, puede ser. Sí. Los austríacos los austríacos tienen, yo siempre digo que les educan como para pensar que hay un ojo que les está observando todo el tiempo y entonces tienen mucho miedo bueno, como se dice en alemán, de sich zu blamieren, o sea, de ponerse, que incluso tiene una traducción complicada al español, porque eso yo creo que no, ponerse en ridículo sería.
Pero nosotros muchas veces no nos metemos en berenjenales y no intentamos hacer cosas nuevas por eso que tú dices, por la sensación esa de ridículo. Yo creo que además otra ventaja que tiene eso de que tú dices de aceptar el error, que incluso el error es fecundo, porque salen cosas nuevas y cosas que a lo mejor uno no había pensado que pudieran surgir, es que también te llevas la situación a tu terreno. En realidad, aceptar el error es lo humanamente más inteligente que se puede hacer. Sí, sí. Eh, sí, totalmente. Es lo más inteligente que se puede hacer porque te muestras tal como eres, te muestras natural y ahí ya la otra persona enfrente de ti no puede utilizar ninguna arma contra ti para, para atacarte. Eso Decir, es. bueno, soy así. Soy así Eh, y ya está. Claro. sí, sí, Ujú. como esa aceptación, yo creo que un poco, a ver, sin meternos en esos temas, pero un poco como la religión católica, como que también habla un poco de eso, ¿no? Sí, de dejarse, abrir, ¿no? De estar abierto y aceptar lo que venga, y aceptar la situación y no intentar poner demasiados filtros o sí, Ujú. esa sensación de abrirse, de estar abierto. Yo creo también, hoy Marta Sanz, que estuvo, por cierto, en Viena pues antes en diciembre creo que fue, no, en noviembre miento, para la Buchbin, para la Feria del Libro. Marta Sanz es una escritora española a la que estuve entrevistando y tal. Pues hoy publica en El País un artículo a propósito de cómo al hacerse comercial la cultura se ha estrechado y en realidad lo que pasa con esa cosa de fingir y de no aceptar los errores o de intentar disimularlos también es que nos niega una cosa que yo creo que como artistas y como seres humanos pues es importantísima y es la capacidad de experimentar. Y los experimentos, como todo el mundo sabe, pues algunas veces salen bien y son maravillosos y tienen unos resultados experimentales maravillosos y otras veces pues no salen tan bien. Y hay que permitirse, yo creo que un poco eso también, decir, bueno, tomemos este camino, vamos a ver dónde nos lleva, ¿no? Sí, y al final seguramente hagas algo con ello. Seguramente, o sea, también va a depender mucho de ti, pero como esta frase que dice, lo que sucede conviene, ¿no? Que Eso te viene es. una situación o tú tomas un camino que igual no lo tenías previsto, pero bueno, así te viene y ¿qué haces con ello ahora, ¿no? ¿Qué haces con esa situación? Pues intentas hacer lo mejor que puedes y seguramente que al final saques algo bueno de ello, ¿no? Y saques algo positivo. A mí me ha podido pasar muchas veces de que no me han cogido en una compañía por X razones, entonces, bueno, al final, pues bueno, me tengo que quedar donde estoy y hacer lo mejor con lo que tengo. Ujú. Y así voy a continuar mi vida y seguramente vengan otras cosas buenas, otras cosas positivas, si yo tomo la vida desde este punto, ¿no? Desde esta manera. Si cojo este camino o este camino me viene dado eh, y voy a hacer de él lo mejor que pueda. Ujú. Yo, ya se nos está acabando el tiempo. Para terminar, me gustaría hacerte una pregunta. Bueno, supongo que se puede contar. Tú te estás preparando para en el futuro ser un maestro de futuros bailarines, que serán a buen seguro tan estupendos como tú eres. ¿Y tú crees que en esa formación se deberían incluir estrategias para preservar la salud mental, para no sé cómo decirlo, de colchones de protección anímicos? ¿Crees que se incluirían? ¿Hay alguna? Pues es muy fuerte que hables de eso porque es que es necesario completamente y no existe. En el conservatorio, que es donde yo me formé, no existe
ninguna, ninguna formación o ninguna asignatura que te ayude con eso. Y creo que especialmente los bailarines, bueno, cualquier artista, cualquier persona, pero bueno, en mi campo los bailarines necesitamos eso, porque no es normal o no debería de ser normal que un bailarín aprenda por sí solo este tipo de técnicas. Yo creo que sería más fácil si esas técnicas las hubiera aprendido desde los inicios, desde el Mm. conservatorio. O sea, yo creo que a muchos bailarines eso les habría facilitado mucho el camino y seguramente todavía seguirían bailando. Hay muchos de ellos que han dejado de bailar. Yo tengo muchos compañeros que han dejado de bailar muy jóvenes porque no han podido soportar las situaciones de estrés, la presión. Y yo creo que si, como tú dices, si se incluyera una asignatura o formaciones en las escuelas, en los conservatorios, para tratar estos temas, los bailarines seguramente fuéramos más... Tendrían una carrera más productiva o más fácil a lo mejor, ¿no? Sí, sí. Ujú. Yo creo que, bueno, tú eres más joven que yo, pero cuando yo era chico, cuando yo estudiaba, pues se nos enseñaba, pues las cosas típicas de pues matemáticas y cosas así. Se nos enseñaban cosas en realidad que nos iban a servir para trabajar luego en un ambiente de trabajo determinado, porque todos son ejercicios cada vez más complejos que intentan imitar eso. Y se confiaba en que las cosas que de verdad sirven para vivir bien, como por ejemplo esto que estamos hablando, pues que las personas las aprenderíamos un poco por nuestra cuenta y que habría suertecilla, ¿no? Y que algunos tendrían más suertecilla que otra. Pero yo creo que eso que es un error como sociedad hacerlo así. Quiero creer que ahora pues el sistema educativo es mucho más consciente de todo este tipo de cosas. Sí, pero bueno, pero en lo que a la danza respecta todavía, como te digo, no hay nada, no hay ninguna formación o ninguna asignatura que trate esto. Pero bueno, poco a poco, sí. Por suerte, ya a ti tus alumnos futuros van a tener un profesor concienciado, que es importante. Sí, sí, pero es verdad, porque mira, hace, no sé, hace un tiempo leí una entrevista de un coreógrafo alemán, ¿quién fue? No me acuerdo ahora, que decía que los bailarines ya están ellos mismos preocupados por sí mismos al tener un espejo delante, ¿no? Ellos ya siempre se están juzgando, porque al tener un espejo delante de ti, ya siempre te vas a juzgar. Entonces, no necesitan otra persona, no necesitan tener a un profesor o a un repetidor delante de ellos que les ponga, que les juzgue aún más, sino que ese profesor o ese repetidor tiene que intentar compensar, intentar equilibrar, ¿no? Esos juicios que ellos se crean o se hacen naturalmente y él tiene que intentar dar un feedback positivo, dar unas correcciones positivas para que se equilibre, ¿no? No al contrario, que es lo que generalmente se hace, ¿no? No sé, sin generalizar, pero demasiado, pero bueno. Ujú. Tener una persona que constantemente te está diciendo que mal lo haces, etcétera. Pero sí, es importante. Sí, Pues sí, nada, sí. con esto nos quedamos. Muchísimas gracias, Daniel. Ha sido, como siempre, un placer enorme hablar contigo. De corazón te lo digo. Y nada, espero que nos veamos prontito a lo largo de estos meses próximos. Cuídate mucho. Hasta luego. Igual. Bueno, pues como habéis podido comprobar, la conversación fue interesantísima y Daniel Vizcayo pues es una persona que sabe mucho de lo que habla y lo cuenta todo muy bien. Muchísimas gracias a Daniel por haber estado aquí contándonos estas cosas tan interesantes. Son ahora mismo, falta un minuto para las 8 de la tarde.
Me dice, leo los comentarios rápidamente, dice mi madre, con todos los profesores de ballet que he trabajado, mueven todas las manos igual y me encanta. Sí, supongo que es una cosa que, claro, los bailarines pues están acostumbrados a sacar expresión de su cuerpo, ¿no? Y supongo que esa expresión pues va con las manos también. Eh, por cierto, yo toda mi envidia a los bailarines, no solo a Daniel, porque a mí me parece una cosa preciosa y dificilísima lo que hace. Y que yo soy incapaz. Eh, dice Paco Vázquez, dice, en mis clases, a ver, un momentín, que se me ha perdido el comentario. Dice, en mis clases con grado cuarto hemos hecho clases sobre los patrones de pensamiento negativo y las llamadas trampas de pensamiento. Generalización, pensamiento blanco-negro, predecir el futuro, etcétera. Todo lo que se refiere a los heurísticos y tal. Bueno, es una cosa fenomenal. Yo creo que además la salud mental y la salud en general empieza en la infancia. Es muy importante aprender a conocerse. Este aprendizaje emocional que a la larga pues, nos hace a todos pues, personas muchísimo más felices y a las sociedades en su conjunto también muchísimo mejores. Dice mi madre, ¿qué razón lleva con esta reflexión? Es verdad que muchas de las cosas que ha dicho Daniel, pues es que son así, son, ya te digo, así. En fin, son las 8 en estos momentos. Yo soy Paco Bernal, esto es La Tarde en Directo y estamos llegando al final del programa de hoy. Son, como digo, las 8:01. Muchísimas gracias por haber estado ahí escuchando esta transmisión. Muchísimas gracias a todos aquellos que en algún momento del futuro la veréis en diferido utilizando los 3 medios que existen para ello. www.vienadirecto.com, formato podcast, o sea, solo mi voz. Esta misma página de Facebook en donde quedará guardada mi voz y mi imagen, y también en el canal de YouTube de Viena Directo, en donde podréis encontrar también el primer episodio de Otra Historia de España, la serie de docuficciones que he hecho para contar cómo hubiera sido la historia de España si el franquismo hubiera durado solo hasta 1946. Nos veremos, si Dios quiere, el próximo día 12 de febrero del año 2023, de este año 2023. Eso si los chinos no lanzan si no se encuentra ningún globo aerostático sobre Austria. Espero que no se encuentre ningún globo aerostático sobre Austria, porque la verdad, bueno, en fin, ya hemos tenido dos, uno sobre Estados Unidos y otro sobre América Latina. En cualquier caso, si eso sucede, estaremos aquí para contarlo y espero que vosotros también estéis ahí. Muchísimas gracias de nuevo, que paséis una semana fantástica, perfecta, que no paséis mucho frío, sobre todo abrigaros, porque parece ser que viene una ola de frío de las buenas. Vamos a estar hasta a menos 7 grados bajo cero, o sea, 7 grados bajo cero, o menos 7 o 7 grados bajo cero, y pues eso, que mejor que nos pille en casita y con la calefacción. Con estos buenos deseos me despido y deseándoos eso, una semana genial. Pasadlo muy bien y hasta el domingo que viene. Cuidaros mucho. Chao, chao.